Bueno, me encuentro acá en Titiribí. Qué sorpresa tan tremenda. Titiribí es un municipio que se fundó en 1775 por Benito del Río y estoy exactamente en lo que eran las tierras de Luis Girardot de 1794 y quien era el papá de Atanasio Girardot. En esta zona donde estoy en este momento, que se llama Sitio Viejo, un señor llamado José Antonio Toro que encontró los primeros granos de oro de lo que sería una de las empresas más prósperas de Colombia en su momento. Estos predios en este sitio llamado Sitio Viejo y zonas aledañas, José María Uribe los compró en 1824 y después, posteriormente, como en 1840 y pico, le pagaron unas deudas, le entregaron otras áreas, entre las cuales se encontraba el futuro proyecto del Zancudo, que él mismo fundó hacia 1848, y ya hablaremos de eso. Pero lo interesante de esto, antes de hablar de un poco del zancudo, es que más o menos entre 1822 y 1830, cuando hicimos el empréstito con Inglaterra, con la Goldsmith, después de la independencia, que el país estaba quebrado, tuvimos la posibilidad de tener este empréstito de 2 millones de dólares, y este empréstito nos permitió que la Goldsmith entrara a las minas de Marmato, y en estas minas de Marmato, ellos en garantía, ellos tomaron la decisión de traer una serie de ingenieros que proyectaran, explotaran con mayor tecnificación el oro que había en Marmato. Entonces así fue como llegaron Bossingol, Tyrell Moore en 1829, Pedro Nicer, Carlos Segismundo de Grave, personajes bastante importantes en su momento, que fueron, yo diría, los padres de la minería moderna para la época, con fundamentos ingenieriles. Entonces, ¿qué pasó? Cuando, cuando, cuando José María Uribe compra los predios, funda la mina, el Zancudo, el 50% para él y el 50% se lo entrega a los amigos. Entra un personaje muy famoso que se llamaba Carlos Coroliano Amador. Este personaje entra a administrar la mina del Zancudo, y más o menos en 1864 se casa con la hija de José María, y con Lorenza Uribe. Y cuando muere José María, él hereda este proyecto, pero en paralelo él empieza a tener una tecnificación muy tremenda y empieza a coger a algunos de estos ingenieros, entre ellos a Tyrell Moore, para organizar la mina. Le meten mucha tecnología, el llamado molino de pisones o molino californiano, lo traen acá y empieza una explotación completamente diferente, más tecnificada, a tal punto que se dice que parte de la revolución industrial entró por el zancudo. Eh, Esta empresa se convirtió en la empresa más importante de Colombia, más o menos entre 1000 y 1200 trabajadores tuvo en su momento en los picos hacia 1880, y fue tal el auge que se convirtió en la empresa más grande de Colombia, la empresa más tecnificada. Se dice que todos los temas de la administración científica, de Fayol y demás, inclusive se empezaron a aplicar antes de que Fayol los empezara a proponer en su momento. Sin embargo, el crecimiento fue tal que los llevó a crear el Banco del Zancudo. El Banco del Zancudo se crea en 1883, imaginen, en Titiribí, un banco. Y este banco duró más o menos 2 años no más, pero tuvo denominaciones de billetes de 1 peso, 50 centavos y 20 centavos, y con ello le pagaban a todos los trabajadores. Era tal el dinamismo que llegó a tener este banco con las fotos de Coroliano Amador en los billetes. Ya hacia finales de casi entrando en 1900 entra en declive. Coroliano era una persona que era muy pleitero, se enredó bastante, tenía demasiados empréstitos, y los franceses, unos franceses le habían prestado una plata y toman en garantía unas acciones que él las ejecutan, y empieza el declive de la mina.
Ya posteriormente entra uno de los ingenieros más famosos de Antioquia, de gran reconocimiento, que posteriormente hablaremos de él, que se llama Alejandro López. Alejandro López mitiga la crisis que tenía el zancudo en su momento, le vuelve a dar otro auge al zancudo, pero ya en 1927 se quiebra y en 1945 se cierra. Una historia bastante importante de Antioquia. Poder estar en estas chimeneas que vemos acá, que son las chimeneas que en su momento Tyrell Moore, cuando montó toda la refinación la fundición del oro acá, y que tuvo pues un auge importante, a pesar de que fracasó hasta cierto punto, porque el mismo Coroliano no le quería entregar el oro para que se pudiera fundir acá, y Tyrell Moore se terminó yendo de Titiribí totalmente decepcionado y se fue a Bogotá, a Cundinamarca. Tyrell Moore fue un tipo muy importante, que posteriormente también hablamos de él, pero es bonito recordar esta historia de lo que fue Titiribí, el auge que tuvo, tener la empresa más importante de Colombia en su momento, con un gran dinamismo, y que de acá fue la génesis de muchos temas de industrialización, de la escuela de minas, de toda la gran ingeniería que empezó a transformar y que fue la génesis de toda la industrialización de Antioquia.